Buenas tardes, ya estamos enfocando la pista de salida del Congreso. En lo primero, agradeceros a todos los que estéis aquí, habéis sobrevivido a una mañana, incluso los que estuvisteis ayer, una mañana y una tarde, eso ya es un mérito. Vemos que vuestra salud está bien, esto es un cribado poblacional que hacemos todos los años, los que sobreviven pues no tienen que preocuparse para el siguiente año, ya vamos viendo, tampoco os confiéis demasiado, el año siguiente ya lo volvemos a valorar. Bueno, vamos a empezar con la conferencia de clausura, luego nos tocaría ya para finalizar la entrega de premios. Y la conferencia de clausura está a cargo de Michel Suárez, doctor en Historia Contemporánea. Nos viene a dar una ponencia sugerente que se titula La imperfección y la belleza. La culpa de la ponencia es de él. La menor culpa de la ponencia es mía, que también tiene algo que ver. Es verdad. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo, pero Michel es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, es editor de la revista Maldita Máquina, autor de varios libros, entre los cuales está el de Revistaria, que además, dicho es, vamos a sortear 2 ejemplares dedicados por el autor a los asistentes al Congreso, que haremos la entrega después de la conferencia, que os recomiendo a los que no os toquen, son 2, que lo compréis, que está muy bien, merece mucho la pena. Y El fondo de la virtud, que es otro libro también de Michel, que también merece mucho la pena. Yo creo que va a ser una conferencia que os va a sorprender, que el mundo de la calidad asistencial siempre la estamos enfocando, a veces desde la óptica de la búsqueda de la excelencia, que es como llegar a la perfección, llegar al dorado constantemente, y parece que todo lo tenemos que hacer perfecto y que no cabe posibilidad al error, y que no cabe posibilidad al fallo, y que no cabe posibilidad a lo humano. Y queremos poner un poco en valor, ¿no?, la imperfección de alguna manera. Y desde luego en el mundo de la calidad y de la calidad asistencial no os tengo por qué decir la importancia que tiene en seguridad la declaración de eventos adversos, el reconocimiento de lo importante que es detectar aquello que no funciona para mejorar. O sea que muchas veces ponemos y sacralizamos lo negativo, y lo negativo está parte de nosotros y desde luego parte de la posibilidad de seguir mejorando, ¿no? Pero esto es mi reflexión, que no tiene nada que ver con la ponencia, que para eso a Michel no le indiqué nada, le dejé libertad absoluta de creatividad, que se enfrentase a un ámbito sanitario agresivo per se. No, es broma. Y nada, con vosotros Michel Suárez. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien antes de aquí? Bien, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias a Ricardo por el embolado. Supongo que ustedes no sabrán, no tendrán ni la menor idea de lo que voy a hablar. No se preocupen, que yo sí la tengo. Y en realidad, cuando hablé con Ricardo sobre la posibilidad de venir a clausurar el Congreso, yo le dije que hablar sobre el arte de vestirse y sobre los maestros sastres artesanos entrañaba un riesgo de desconfianza, incluso de perplejidad. Digamos que todos estos temas, el arte de vestirse, el arte artesanal de vestirse, remite a la vanidad, a lo intrascendente, remite, digamos, al narcisismo. Y claro, yo tengo una idea muy distinta de todo esto. A ver. Mi idea, básicamente, es que esta es una idea, digamos, prejuiciosa, una idea desorientadora y sobre todo es una idea falsa. Es una idea falsa porque el arte de vestirse es una suerte de encrucijada que, digamos, que agrupa o congrega una serie de implicaciones, tanto materiales y económicas, que son evidentes, como simbólicas, sociológicas, culturales, pero también políticas e ideológicas. El arte de vestirse es un speculum mundi, es un espejo del mundo, nos devuelve una imagen de la sociedad en la que vivimos y nos permite echar un vistazo a sus raíces. Así que decidí hablarles de la imperfección y de la belleza a través del arte de vestirse, porque creo que es un tema que nos puede aportar luz para intentar elucidar en qué mundo vivimos.
Tengo que decir que yo descubro esto no en el ámbito académico, sino en el taller de dos maestros sastres en Nava, en Asturias. Dos maestros, son dos hermanos gemelos, y los descubro hace una cosa de unos 10, 12 años. Y aquí lo que descubro, básicamente, es nuestra relación con los fenómenos materiales de la existencia y también con los fenómenos espirituales asociados a la existencia. Quiero decir, ¿qué relación tenemos con la materia, con nosotros mismos y con los demás? Lo que descubro en el taller de mis maestros es que no hay un debate abierto en esta sociedad sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y eso es lo que trato de explicar, lo que trataré de explicarles hoy aquí. Lo que voy a hacer a continuación es un elogio de la mano, es un elogio de la calidad, de la paciencia, de la atención, pero también de los saberes imprescriptibles, de los saberes artesanos. En definitiva, lo que les propongo es un pequeño viaje al mundo de los talleres, pero también al mundo de las bellas artes, de la República de las Letras y, sobre todo, y lo más importante para mí, al mundo de la política, porque voy a hablar de política en buena parte de la charla. Así que, si me acompañan, vamos allá. ¿Qué descubro en el taller de mis artesanos? En primer lugar, descubro un modus operandi prácticamente prescrito. ¿Cuál es? Hacen las cosas a mano. Y hacer las cosas a mano tiene una implicación fundamental. La mano es un órgano articulado de expresión. La mano hace al hombre. Pero no solo eso, la mano organiza el mundo. A través de la mano nosotros podemos comprender o entrar en los fenómenos de la vida cotidiana. Y esto es lo que hacíamos cuando la tecnología no nos había suplantado. Hay una manera de organizar los fenómenos del mundo, de entrar en ellos. La densidad, la forma y el volumen no son fenómenos ópticos, los aprendemos a través de la mano, a través de los dedos, de la palma de la mano. Pero aparte de un pensamiento manual, la mano es acción y creación. Creación, somos homo faber, somos humanos porque creamos, pero también somos artistas, es el pensamiento simbólico. Y más allá de todo esto, la mano moldea el lenguaje. No hay humanidad sin lenguaje, no hay ningún tipo de sociedad que no tenga algún tipo de lenguaje. Y en la formación del lenguaje, la mano sigue siendo fundamental. Y esto es importante especialmente para los médicos. Hay una manera de entrar en resonancia con el mundo a través del contacto con la materia. Este concepto sociológico es fundamental para entender los fenómenos de cambio en curso. Hay una resonancia, y ustedes como médicos supongo que lo sabrán. Esto ha cambiado mucho en los últimos años. El médico entraba en resonancia con los pacientes, como vemos aquí en la fotografía. Y también el gran arte daba cuenta de todo esto. El médico llegaba y tocaba, establecía un puente con el paciente. Y es curioso que algunos artistas, como el neerlandés Brenkelenkamp, tengan obra sobre médicos, pero también obras en interiores de talleres artesanos, más concretamente en talleres sartoriales. ¿Qué hacía el médico? Tomar el pulso. La última vez que fui a un médico me atendió una señora en leggings que no se dignó a levantar la cabeza del ordenador ni a despedirme cuando me fui. Hay una falta de resonancia brutal que después veremos con más detenimiento. Pero no solo hacen la mano, lo hacen con esmero. Y el esmero es fundamental para la decantación de una experiencia. Cuando hacemos las cosas con esmero, lo hacemos con rigor, con aplicación, con sensibilidad, con dedicación y con amor. Y esa es la base para conseguir una cierta experiencia en el oficio. Y el esmero no se puede dar sin paciencia. Y la paciencia es la clave de la atención. Una sociedad que piensa mientras actúa, decía la gran Simone Weil hace casi 100 años. Esto es lo que posibilita el desarrollo de una potencia contemplativa, como diría Michel de Montaigne en sus ensayos, esa trastienda, ese saber estar con nosotros mismos, ese lugar de reflexión, una especie de rebotica. Lo hacen también con autodominio. Aquí no hay prisa, por lo tanto tenemos que aprender. De hecho, esto es evidente cuando entramos en el taller de un sastre. Lo hace con un autodominio porque hay que tener mucha paciencia y mucho autodominio para poder pasarse el día curvada la cerviz sobre la materia. También lo hacen con sabiduría. Aquí, a diferencia de la medicina, no hay darwinismo tecnológico. Un sastre aprende a lo largo de 15 años aproximadamente, de duro trabajo, de aprendizaje continuo, pero no se va a ver arrollado por el desarrollo tecnológico. Lo hacen con autonomía, y aquí lo que vemos son rasgos precapitalistas. ¿Qué significa esto? No hay división del trabajo.
El sastre controla todo el proceso productivo, desde el encargo hasta la entrega de la prenda. También modifica los ritmos, es decir, cuida las cadencias, el ritmo de trabajo, un uso sociológico del tiempo. Imaginemos que un cliente, un vecino entra en la sastrería, para y establece una conversación. Eso no pasa en una cadena de montaje, no pasa en un sistema fabril. También lo hacen en coproducción, doy fe de ello. Desde luego el sastre trabaja, crea la prenda, pero también el cliente forma parte del proceso, escogiendo el tipo de prenda, las formas, los materiales, y va acompañando todo el proceso. Y lo hacen con imperfección. La imperfección es la base de la vida. La imperfección tiene que ver con el rechazo de lo mecánico, per se. Quiero decir, cuando uno se hace una prenda en un taller artesanal, lo primero que ve es que carece por completo de la regularidad mecánica de una máquina. Ahí lo que se transparenta es el alma del hacedor, es el alma del sastre. Después volveremos a la imperfección. Bien, ¿y qué hacen los sastres? Básicamente hacen prendas genuinas, hacen prendas de calidad, hacen prendas irrepetibles, únicas, singulares, y hacen prendas duraderas. Y aquí está la clave de muchas cuestiones, de muchas subtramas. ¿Por qué son duraderas? Porque, como dice John Ruskin, son capaces de soportar el juicio del tiempo. Si vamos a cualquier comercio actual, veremos que la calidad de nuestras prendas es horrenda y los cortes son catastróficos. No van a resistir el juicio del tiempo. Hoy podemos disfrutar de todo el armario de esa mujer maravillosa que está ahí, llamada Marlene Dietrich. ¿Y qué nos dice el armario de Marlene Dietrich? El armario de Marlene Dietrich da testimonio de muchas cosas. En primer lugar, de cómo hacían la ropa su sastre de Hollywood, su sastre de Viena o su sastre de París. Pero también da testimonio de una época. ¿Qué se llevaba en esa época, los gloriosos años 20 y 30? Y también da testimonio de su propio carácter. Les recuerdo que desde la Convención de la Revolución Francesa las mujeres no pueden llevar pantalones, y mucho menos traje. Marlene se enfrenta a todo eso, y eso es lo que nos dice su armario, que forma, digamos que es una especie de testigo del pasado, que ha llegado hasta nuestros días, gracias a la calidad. Son prendas únicas e irrepetibles. Y esto es importante para los psicólogos. Nosotros establecemos una relación afectiva con las prendas. Este es el armario de un periodista norteamericano llamado Gay Talese. Esta relación afectiva es muy importante, especialmente en tiempos de crisis personal. Cuando todo cambia, cuando nosotros sentimos que no tenemos la tierra, cuando titubeamos, sabemos que tenemos como un anclaje afectivo nuestras prendas, que hablan de nosotros mismos, de un momento dado de nuestra vida. ¿Cuándo me hice tal traje? ¿Por qué me lo hice? ¿Con quién me lo hice? Son un soporte vital en este sentido. Insisto, las prendas tienen una relación y una dimensión afectiva que tiene mucho que ver con la memoria. La memoria de las prendas aportan sentido, hablan de nuestro pasado, nos dicen quiénes somos. Son una especie de biografía en tela. Este es el caso de, por ejemplo, les he puesto aquí al gran Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene que pagar una pena de prisión, no sé si lo saben, trabajos forzados por sodomía, castigado penalmente en el Reino Unido hasta el año 67. Imagínense un hombre de la sofisticación, del refinamiento del gran Oscar, pagando una pena por sodomía, trabajos forzados. Pues justo cuando está a punto de salir, escribe una serie de cartas a sus amigos, a los pocos que le quedaron, pidiéndoles por favor que busquen el rastro de aquel abrigo que se había encargado para su famosa gira por los Estados Unidos. Dice, forma parte de lo que soy, me devuelve a lo que era, digamos que es un puente, establece un contacto con mi vida anterior, y ahora que voy a salir lo necesito. ¿Por qué necesitaría Oscar Wilde si la ropa no tuviese esta dimensión afectiva? Pero también es una memoria para los moribundos, para los que van a hacer el tránsito. Esta es una foto de un soldado belga encontrado moribundo en el año 14 en una trinchera. Los médicos descubren en el zurrón los botines de su hijo y se los cuelgan. En el momento del tránsito, lo material es importante. Piensen, por ejemplo, en la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, donde retrata con saña, pero con justicia, la figura de Hearst, el magnate de los medios de comunicación. ¿Qué dice al final de la película? Rosebud, Rosebud. Es el gran misterio de la película. ¿Y qué era?
el trineo de cuando era pequeño. Vuelve una vez a lo material, una vez más. Pero también es la memoria de los muertos. Encontrar solo ausencia en presencia de pequeños vestidos, escribió Stéphane Mallarmé después de la muerte de su hijo pequeño. Para los muertos, para los que ya no están, pero también para los que nos dejaron. Pensemos en un abandono sentimental, en una ruptura, en un exilio, por ejemplo. La ropa, especialmente la ropa artesanal, son receptáculos sensoriales. Ponerse la ropa del que ya no está es incorporarlo de alguna manera y llevarlo con nosotros. Pero además el arte de vestirse, el arte artesanal de vestirse, tiene un valor pedagógico. En primer lugar, es evidente que es una forma de expresión. ¿De quién? Del artista, del artesano, del sastre. Pero también es un acto de creación. Por lo tanto, podemos integrarlo dentro de las bellas artes menores, decorativas si se quiere, pero bellas artes. Por lo tanto, comparte todos los beneficios de las bellas artes. Y tiene un carácter educador. ¿Por qué? Fíjense, el arte de vestirse tiene que ver con mirar hacia afuera, mirar hacia adentro y mirar hacia atrás. Miramos hacia afuera, nuestra geografía física, cómo debo vestirme en función de mi cuerpo. Miro hacia atrás, conocimiento, experiencia, cómo se vistieron los otros. Pero sobre todo, lo más importante es mirarse hacia adentro. ¿Quién soy? Y aquí entra la educación, el exducere, sacar hacia afuera. Es la raíz etimológica de educar, sacar hacia afuera. Y esto también tiene una exigencia. ¿Qué exigencia? El autoestudio, la introspección, la soledad, el silencio. Además, vestirse es la idea que tenemos de nosotros mismos. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos. ¿Quién dice esto? Lo dice el gran Hume. El vestido transparenta el espíritu. Y aquí les traje la foto de un señor extraordinariamente vestido llamado André Churchwell. Es un cardiólogo norteamericano, es imposible vestirse mejor que él. Aquí hay muchos años de sabiduría, de conocimiento y de reflexión, no solo por el trasfondo, su piel negra, sino por esa combinación mágica de colores. Parece el estallido violento del otoño, una maravilla. Y este hombre se dedica además a la cardiología, es un gran conferenciante. Y cuando habla para sus pares, es decir, cuando habla para cardiólogos, resulta que se pasa una hora hablando de trajes masculinos, la historia de las formas, porque sabe perfectamente que hay un componente educador en todo esto, pero también terapéutico. Y dirán, pero el arte de vestirse, ¿de qué nos preserva? En primer lugar, nos preserva de la grosería, ¿no? Nos preserva de la rudeza, de la indiferencia, de andar enseñando la hucha, por ejemplo, como este señor que está ahí. Nos preserva del mal gusto y nos preserva de la tentación de zaherir el amor propio ajeno. Pero también tiene beneficios médicos y la medicina tradicional siempre lo supo. Aquí les traigo el Taquinus Sanitatis, que es un libro de medicina medieval de Ibn Butlan. Era un médico cristiano afincado en Bagdad. Este libro posteriormente fue traducido al latín y tuvo un gran éxito en Occidente. El Taquinus Sanitatis es una especie de herbario, es un libro ilustrado y muy interesante. Habla de la conversación, de los vientos, de la embriaguez, de los daños y beneficios. Pero también tiene algunas ilustraciones donde habla de los tejidos y los temperamentos. ¿Qué tipo de tejidos conviene a qué tipo de temperamento? ¿Qué tipo de tejidos conviene a determinados contextos climatológicos, etcétera? Tiene beneficios espirituales. Y aquí debo referirme al fundamental, al lúdico, al juego, algo que hemos erradicado por completo en esta civilización de la máquina. Los referentes siguen siendo los de siempre, los románticos alemanes, y especialmente Schiller, en sus cartas para la educación, cartas sobre la educación estética de la humanidad. Y dice, el hombre solo es hombre cuando juega y comienza a jugar cuando se atavía. ¿Acaso no es eso lo que hacen los niños cuando juegan con las muñecas, cuando juegan con el vestidor de la madre o de la abuela? Hay un historiador neerlandés, que escribe un libro muy interesante llamado Homo Ludens, se llama Johan Huizinga, se llamaba, y él dice que el juego es un factor evolutivo de primer nivel. Es decir, es un juego sin ganadores ni perdedores, es un juego que nos invita a aplicar la fantasía y la imaginación de manera cotidiana. Pero también nos puede ayudar a hacer aflorar talentos desconocidos. Por ejemplo, un talento para la composición de las formas, chaquetas, chalecos, pantalones. También talento para la combinación cromática, y aquí siempre recomiendo leer a los grandes pintores, a los grandes maestros. En concreto, a uno de mis favoritos, que es ese que vemos ahí, Camille Pissarro.
que en las cartas a su hijo, bueno, tomemos por ejemplo también el caso de Van Gogh y las cartas a su hermano, hablan del color como un aspecto fundamental de la vida. Aquí incide una vez más ese aspecto terapéutico del arte de vestirse. Y sinceramente les digo a ustedes, señores médicos, que el arte de vestirse ayuda a vivir, influye en el ánimo, en el carácter, en el comportamiento, en la conducta. Tengo una amiga que ahora tendrá unos 75 años aproximadamente y tiene una madre prácticamente centenaria. Y cuando le pregunto cómo está la madre, siempre me dice que está, no me dice que si está bien o si está mal, siempre me dice, hoy se levantó con ganas de vestirse. Hoy se levantó pero no tenía ganas de vestirse. Esa señora comprende perfectamente que el arte de vestirse ayuda a vivir. ¿Cuál es el problema? El problema es que la sastrería está en franca decadencia. Y ahora pasamos a la parte política. ¿Por qué está en decadencia? En primer lugar, porque no obedece a ninguno de los fundamentos de la modernidad capitalista. Es decir, la división del trabajo, la razón instrumental, la razón productivista, la teología de las fuerzas de producción, la aceleración. Nada de eso puede entrar en un taller artesano sin reventarlo. Y esto se lo debemos al gran mito motriz de la modernidad, que es el progreso. El progreso, tal como lo conocemos, arranca hace 3 siglos aproximadamente y se instaura en las sociedades occidentales con el fin de acabar con el fantasma de la carestía. Necesitamos producir cada vez más. Y producir cada vez más significaba que nos íbamos a hacer mejores desde el punto de vista moral. Entonces lo que sucede es que dentro de la esfera social, todas las esferas sociales, hay una que se desagrega, es la económica. Y a partir de entonces la esfera económica empieza a gravitar en torno al resto de esferas. Es una definición de capitalismo, es la mercantilización de la vida, de la sanidad, de la educación, del ocio, del arte. Todo está sujeta a una ley de lucro. ¿Qué nos dice el progreso? Tal como funciona hoy en día. Básicamente que tenemos que ser racionales, es decir, racionales, hay que optimizar, en una palabra, tenemos que gestionar. El progreso lo que instala es la administración de las cosas, no el gobierno de los hombres. El trabajo ha sido siempre un ariete, una punta de lanza contra el trabajo bien hecho y contra los trabajadores. Y esto ha sido y sigue siendo así cada vez que se produce un nuevo galope tecnológico. Pensemos en la época del siglo XVIII, en los cercamientos de tierras en Inglaterra. Hay un proceso de proletarización, hay un proceso de aniquilación del trabajo artesano, la mecanización. Pero después, en los albores de la Primera Guerra Mundial, tenemos una organización científica del trabajo, llevada a cabo por Taylor y por Ford, dos maníacos absolutos, dos tipos absolutamente patológicos, maníacos. Y después, en la inmediata posguerra, es decir, con el inicio de los 30 gloriosos, lo que todo el mundo ya conoce, la robotización, la automatización, la informatización y ahora la locura, la demencia absoluta de la digitalización. El progreso ha sido siempre, como cualquier otro modo de producción, hacer trabajar a los demás, ganarse la vida. Cuando los niños llegan al mundo les decimos que tienen que ganarse la vida. Aquí hay un componente claramente religioso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, etc. No les decimos que vamos a montar una sociedad en torno al apoyo mutuo. No, no. Tenéis que ganaros la vida. Pero ganarse la vida significa eso que vemos ahí. Hemos progresado tanto desde el punto de vista tecnológico que ahora metemos a la gente en cubículos y llamamos a todo eso un progreso. Lo decía Cioran ya en los años 60, en uno de esos dardos tan lúcidos de decía, he ido al banco en los años 60 y se me ha caído el alma a los pies, aquellas chicas todas igual vestidas y peinadas, en aquellos cubículos metidas. Decía, tanto progreso para llegar aquí. Bueno, si quieren conocer buena parte de los males, ya que están en el ramo de la sanidad, de la sociedad contemporánea, podríamos empezar por el trabajo. También tenemos una política maravillosamente necropolítica y social darwinista. Esto significa que en los últimos años, y gracias a la digitalización en parte, se ha producido una brecha escandalosa, una diferencia creciente entre los seres humanos. Esto ha dado pie a una política de necrosis, es decir, hay bolsas enormes y crecientes de población que no sirven ni siquiera para ser explotados. Los individuos de la fotografía han tenido que recurrir al mercado de órganos, pero también lo estamos viendo en Palestina.
Palestina estamos asistiendo a la liquidación de un pueblo en nombre, por un lado, de la supremacía racista sionista, pero por otra parte, y esto debemos agradecérselo a la sinceridad del señor Trump, un ser humano aberrante, que dice que esa gente tiene que desaparecer en nombre de los intereses de las corporaciones del turismo. También lo hemos visto hace unos años con la pandemia. Los 7.000 y pico señores mayores, es decir, gente no productiva, que se quedaron en las puertas del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque no producen. Hay que gestionar a esa gente. A esa gente hay que tratarla como biomasa. La metemos en una estadística y la hacemos desaparecer. Esto forma parte de una cultura en curso, catastrófica, insisto, que tiene que ver con una transformación antropológica. Quiero que entiendan que no hay una humanidad sin informática y la misma humanidad con informática. Somos animales radicalmente distintos. Y en este sentido, hay que decir que la gran gestora contemporánea es la escuela. ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hace el sistema? Reproducirse a través de instituciones socializadoras. Y la primera, aparte de la familia y la sociedad, obviamente, es la escuela. Hay que optimizar a los niños. A los niños, incluso los propios padres lo dicen, no podéis perder el tren, tenéis que estar atentos, tenéis que ir a 1000 clases de 1000 cosas, etc. Los hemos sometido a un darwinismo tecnológico. Y esto se ve muy claramente en las directrices de los ministerios. Los burócratas pedagógicos de los ministerios, da igual que sean de izquierdas o de derechas, hablan de educar por competencias. Y hay una competencia maravillosa que es aprender a aprender. Aprender a aprender significa básicamente que los niños son obsoletos. Son como ordenadores que hay que cambiarles las respuestas. A medida que ellos saben las respuestas, el sistema les cambia las preguntas. Es lo contrario de ex ducere. ¿Se acuerdan? Ex ducere, sacar hacia afuera. A los niños se les mete en la cabeza, no es un ex ducere en el sentido tradicional. Se les dice, y esto me recuerda mucho a una obra maravillosa de los años 50 de Gunther Anders, que pasaba por un lunático, a la obsolescencia del ser humano. Aquí vemos una clase típica de nuestros días. Los niños son reciclables, tienen que actualizarse. Es decir, no se trata de buscar una vocación. ¿Qué tenéis dentro? ¿Qué tenéis dentro que podamos potenciar? No, tenéis que ir al ritmo del galope tecnológico. Esto significa, por otro lado, una cultura de la mirada hundida y de la nuca inclinada. Esto produce, y esto es catastrófico, un bloqueo sensorial. Esto es paradójico, porque por un lado la sociedad digital plantea un mundo disponible. Apretamos un botón y aparece un muchacho con una pizza o con una bicicleta, da igual, o con un yate. Pero por otro lado hay un cierre, hay un bloqueo sensorial. Recibimos el mundo entra en nuestra casa a través de una superficie estandarizada, industrial, lisa y luminosa, igual para todos. Y esto significa una pérdida de sensualidad. Esto es evidente. Esta pérdida de sensualidad comporta, por un lado, un empobrecimiento de la capacidad perceptiva, pero también un daño en la experiencia. Este es un caso que me puede servir para ejemplificar todo lo que les estoy diciendo. Esta foto fue publicada hace ahora 11 años. Son unos muchachos de un instituto de Ámsterdam que se desplazan al Rijksmuseum en un ejercicio escolar y los muchachos tienen ahí esa maravilla de la ronda de Rembrandt. En cuanto se alzaron algunas voces críticas diciendo que esto era un desastre, que los niños ya no tienen la capacidad de ver, etc., salieron todos los leguleyos de la civilización digital a decir que esto era parte de un ejercicio que había propuesto el profesor. Es decir, iban al Rijksmuseum, se encontraban cara a cara con las obras de arte, pero tenían que buscar información en Internet. Bien, este es el gran error de nuestra civilización. El contacto con la belleza debe darse cara a cara. Solo así la belleza del arte, la belleza del gran arte, puede mostrar su cualidad fundamental, la conmoción. El arte estremece a los más incultos, a los más eruditos. No hace falta tener una formación para estremecerse con, no sé, con la Pasión según San Mateo de Bach, o con Vivaldi, con un aria de Vivaldi. No hace falta tener una formación. Eso es cosa de los petardos académicos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ese. Pero eso sí, tenemos que colocar a nuestros hijos frente al gran arte, que dialoguen con él. ¿Dónde llegamos? Al transhumanismo y a la inmortalidad. Transhumanismo, eugenesia e inmortalidad. ¿Qué dicen estos locos de Silicon Valley?
que la muerte es una enfermedad y tenemos que luchar contra ella. ¿Y cómo luchan contra ella? Artificializando la vida. Esto significa, básicamente, que tenemos que mandar a toda la población en un futuro próximo a una vida multiplanetaria, al sistema solar, etc. La inmortalidad, el sueño de la inmortalidad, que hasta ahora pertenecía al ámbito de la literatura, ahora ha pasado a ser uno de los grandes puntos en el programa de desarrollo humano. Bien, yo normalmente dejaría la charla por aquí, pero claro, normalmente, pues a ver, ustedes irán a casa con un mal sabor de boca, porque soy una persona bastante con poco tacto y claro, me sabe mal, porque yo soy mucho más simpático, de verdad. Pero, en fin, hay otra cosa que yo nunca hago y es dar soluciones. Yo no doy soluciones. Si quieren soluciones, pídanselas a un cura, a un policía, a un militar, a un político, a un tecnólogo, a un gestor. Yo no doy ninguna solución, no hay ninguna solución. Pero contra mi costumbre voy a esbozar algunas cosas que creo que son necesarias. ¿Qué es necesario para revertir toda esta situación? Mirar atrás. Hay que crear un demos. Un cremos. Un demos es una comunidad política. Democratos, democracia, poder del pueblo. Esa comunidad política es una comunidad con una capacidad de deliberación, por un lado, y de toma de decisiones. Si lo quieren llamar de otra manera, es una democracia radical o directa. Esto evidentemente afecta a la escala. Esto debe ser un factor de autoinstitución. Debemos autoinstituirnos de manera personal y colectiva. Y este tipo de demos debe tener claras algunas cosas. Primero, el sistema es irreformable, absolutamente irreformable. Segundo, tiene que ir contra sus lógicas, contra todas las lógicas. Y tercero, su acción debe ser ilegal, radicalmente ilegal. No se ría, déjenme explicárselo. Catedrático de Yale, catedrático de antropología de Yale, llamado James C. Scott, una pena que se haya muerto el año pasado, tiene unos libros formidables y tiene uno en concreto llamado Elogio del anarquismo, donde él explica que los grandes movimientos que consiguieron ensanchar la libertad individual y colectiva fueron ilegales. Recordemos, las sufragistas, el movimiento de las mujeres, el movimiento por los jóvenes, el movimiento de los homosexuales, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60. Recordemos a Rosa Parks. Rosa Parks es una señora negra que se sienta en un asiento que no estaba destinado a ella. Ese tipo de ilegalidad es necesario. No me refiero, obviamente, a luchas armadas ni cosas por el estilo. Esa ilegalidad debe estar ahí siempre latente. Por otro lado, si vamos contra mundum, e insisto, es imprescindible, debemos crear una nueva cultura, un cultus, cultivo, cuidado, labranza. Y aquí tenemos que volver a echar la vista atrás. Por ejemplo, a los caprichos de Goya. ¿Qué nos dice Goya? Que el sueño de la razón produce monstruos. Esto tiene dos lecturas, solo al alcance de los genios como Goya. El sueño de la razón, la aspiración única y exclusiva a la razón produce un monstruo, el racionalismo. El sueño de la razón, cuando la razón sueña, viene el monstruo del irracionalismo. Lo que se propone aquí sería una razón intermedia, es decir, una razón crítica. Y tenemos que volver a enraizar el ser humano, como pedía Simone Weil, enraizarlo en todas sus dimensiones, esas ramificaciones humanas, morales, laborales, espirituales. Y lo que estamos haciendo ahora es exactamente todo lo contrario, desenraizar, artificializar la vida. ¿Recuerdan hace un mes cuando el apagón? Ahí de repente durante 24 horas la gente enraizó. En cuanto volvió la electricidad, desenraizamos. Porque hemos puesto en manos de la electricidad todo lo que antes era humano, demasiado humano. Podemos empezar por tratar de otra manera a los seres del oikos, de lo privado, es decir, a nuestros mayores. Y aquí una vez más tenemos que volver la vista atrás a la Grecia del siglo V antes de nuestra era y ver estas prácticas tan sensibles. La gerotropía era una obligación moral, la obligación moral de cuidar de nuestros padres, pero también era una norma legal, era la exigencia de cuidar de nuestros mayores. Es la anquisteia, que por un lado proporciona deberes,
y derechos. Los derechos a reclamar los bienes de nuestros progenitores, pero también deberes. Es un principio de reciprocidad con la paidotropía, el cuidado por parte de los padres de los hijos. Hay principios de reciprocidad en la democracia, no en nuestra democracia. Y esto comportaba penas. La transgresión de esta ley comporta la atimía. Hoy, claro, nos da la risa. ¿Saben ustedes cuál era la pena por transgredir esta norma? La prohibición para ejercer cargos magistrales. Es decir, bueno, supongo que tengo que recordar que en una democracia la política y el derecho, o sea, la justicia, no se puede profesionalizar. No puede haber profesionales ni de la política ni de la justicia. Recuerden lo que dice Aristóteles. La suerte, el sorteo, es democrático. La elección es democrática, es aristocrática. Los aristoi, los mejores. La otra punición es la prohibición de participar en la asamblea pública. Bien. La última recomendación que daría yo es la fundamental. Recordar que somos mortales, que nos vamos a morir. Estos cretinos de Silicon Valley dicen que somos mortales de momento, pero tenemos que recordar una y otra vez nuestra fragilidad elemental. Estamos aquí y nos vamos a morir. Tenemos dos opciones, cortarnos las venas o tratar de establecer una sociedad digna, justa y basada en la belleza. No creo de ninguna manera, como decía ese personaje de Dostoyevsky en esa novela colosal llamada El idiota, el príncipe Miskin, la belleza salvará el mundo. No la salvará, pero no hay salvación posible sin belleza. Así que debemos recordar que la muerte debe ser el primer paso para crear un nuevo sentido. Claro, llegados a este punto, ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto, el arte de vestirse, con la democracia, con la muerte. Pues tiene mucho que ver. Hay un manifiesto maravilloso de la Comuna de París de 1871, donde la Federación de Artistas dice claramente que todo está en todo. Esa división del trabajo, esa división de la vida, esa fragmentación de los seres humanos es fruto del capitalismo. Pero si queremos recobrar otra vez la integridad propia del ser humano, tenemos que volver a pensar como un todo. Y en este sentido, lo que yo propongo es una definición del arte de vestirse, que es, en primer lugar, el cuidado de sí. El cuidado de sí es la vanidad, pero es una vanidad contenida, es una vanidad dentro de unos límites, que no es narcisismo, insisto, ni pavoneo, no trata de alzarse sobre los demás, es todo lo que acabo de decirles, es el arte de cuidar la propia imagen, es el arte de autoeducarse, son los beneficios terapéuticos, es aquello que ayuda a vivir. Pero también hay un cuidado de los demás. Y ese cuidado de los demás tiene que ver con la presentación en el espacio público. Me visto para mí, pero me visto para los demás. Dice Montesquieu que si ya que estamos condenados a vivir juntos, lo menos que podemos hacer es tratar de agradarnos. Por lo tanto, es el arte de agradar lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que recuperar. La República de las Letras nos lo recuerda permanentemente. Es el decorum, la civilitas, la urbanitas. No voy a entrar a fondo en estos temas porque no tengo tiempo. Pero, no sé, incluso en su profesión, en la profesión médica, hace no tanto tiempo, la presentación ante los pacientes conllevaba un sesgo especial, un cuidado especial. Eso ha desaparecido por completo en nuestra sociedad. Bueno, para acabar, me gustaría mostrarles un ejemplo que para mí siempre ha sido conmovedor y que resume todo lo que yo entiendo por elegancia y arte de vestirse. Quiero que me acompañen a Londres en agosto de 1936. Un atleta negro llamado Jesse Owens recala en Londres antes de regresar a su país y en la capital inglesa recibe la visita de unos admiradores que le piden un autógrafo. Son niños, jóvenes, adolescentes, de clase obrera, clase baja, se ve claramente por las ropas. Pero hay un muchacho ahí, ¿lo ven? Un muchacho negro, que de ninguna manera puede ser de clase media. Evidentemente estoy especulando, pero recuerden que estamos en el Londres del 36. ¿Cómo se presenta ese hombre? De edad indefinida. Se presenta ante su ídolo impecable, con un traje cruzado de raya diplomática de tiza gris y con un boutonnière
se presenta con respeto, se viste para él, pero se viste para su ídolo. Si alguien me pregunta qué es la elegancia, les diría que es este muchacho corriendo junto a su ídolo. Muchas gracias por la atención, les agradezco mucho.